Bueno, feliz sábado. Nuevamente gracias por la oportunidad, por esta invitación que me hicieron. Quiero compartir con ustedes la palabra de Dios, que no es poco, es mucho y es lo principal. Así que, bueno, como decía en la oración, ruego que Dios pueda actuar en esta mañana con poder para que al abrir su palabra realmente sea el Espíritu el que pueda estar ayudándonos a entender. Vamos a buscar en nuestras Biblias, en el Evangelio según San Juan, el capítulo 20. Más temprano hablaba sobre lo engañoso que es nuestro corazón, y en el contexto de eso que decía Jeremías, el profeta Jeremías hablaba sobre si el varón que confía en el hombre o el varón que confía en Dios, ¿no? Diciendo que es maldito el que confía en el hombre, bendito el que confía en Dios. Este tema, quiero profundizar un poco sobre el tema de la confianza en Dios. Entonces vamos a leer en el Evangelio según San Juan un par de versículos, capítulo 20, versículos 30 y 31. También hizo Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos que no están escritas en este libro. Pero estas fueron escritas para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Estos versículos son muy interesantes. Primero nos dice que hay un montón de cosas que hizo Jesús que nosotros acá no están escritas, pero muchísimas. En otro pasaje Juan dice que si se escribieran todas las cosas que hizo Jesús, dice, yo pienso que ni siquiera cabrían en el mundo la cantidad de libros que se podrían escribir. Pero lo que dice acá Juan es que estas cosas que se escribieron son para que creamos que Jesús es el Cristo, el Mesías, el ungido, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengamos vida en su nombre. O sea que acá hay algo muy importante. El tema de que leamos esto que está escrito nos ayuda a nosotros a creer. Y este creer es muy importante porque creer tiene que ver con que tengamos vida. Ahora, cuando dice vida, obviamente no se refiere a que todos estamos vivos, ¿no? Está refiriéndose a algo más, ¿no? A la vida verdadera, a la vida eterna que Él nos produce, nos promete. Esa vida que Él quiere darnos. Pero para tener esa vida hay que creer, para lo cual nos ayuda todo esto que está escrito. Ahora, yo quiero hacer un ejercicio con ustedes, es muy simple, porque consiste nada más en que levanten o no la mano, no es nada más que eso. A ver, yo pregunto, ¿cuántos de los que están acá creen en Dios? Que levanten la mano, a ver. Bueno, muy bien, la mayoría era obvio, ¿no? Era obvio, estamos en una iglesia, los que están en la iglesia en general vienen, creen en Dios. Pero saben que hay algo notable, ¿no? Si yo esta misma pregunta la hago en otro contexto que no sea una iglesia, yo se la hago a mis compañeros de trabajo o mis compañeros de estudio, y voy a ver que la mayoría también dice que creen en Dios. La mayoría de la gente cree en Dios. Está bien, están los que no creen en Dios, ¿no? Que son ateos. Pero la verdad que no son tantos. Yo me he dado cuenta en mi experiencia de vivir que la mayoría de la gente cree en Dios. Ahora, ¿qué quiere decir la gente cuando dice que cree en Dios? Y acá es lo que me quiero detener. Porque la mayoría de la gente, cuando dice que cree en Dios, lo que en realidad está diciendo es: yo creo que Dios existe.
en contraposición con los que dicen que Dios no existe. O sea, yo creo en Dios, creo que Dios existe. Pero a ver, vamos a buscar primero un versículo, porque esto de creer tiene que ver con la fe, ¿no? Fe, creer, es algo parecido. ¿Qué nos dice la Biblia que significa tener fe o creer? Vamos a buscar en Hebreos capítulo 11, versículo 1, nos da la definición de fe que da la Biblia, ¿no? En Hebreos 11:1 dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, ¿no? Lo que esperamos y lo que no vemos. Ahora, con esta definición de fe, uno la puede aplicar a muchas cosas, uno puede tener fe en muchas cosas. Obviamente esto se está hablando acerca de Dios, pero la verdad que uno tiene fe o cree en un montón de cosas, así que no ve, o que tiene esperanza, no sé. Yo me subo a un colectivo y saco mi pasaje y bueno, tengo la esperanza de que voy a llegar a destino, que el chofer me va a llevar con bien, y confío, tengo fe de que ese chofer ha dado los exámenes pertinentes para que sea alguien calificado. Son todas cosas que no veo, pero que yo creo que existen, a pesar de que no las veo. Yo no subo al colectivo y le pido al chofer que me muestre su certificado, nada. Yo creo, yo confío en eso. Bueno, así lo podemos aplicar a muchas cosas, ¿no? En el versículo 6 nos agrega algo más de Hebreos. Dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. A mí en este versículo subrayo la última parte, ¿no? El tema que dice que es galardonador de los que lo buscan. Pues ahí ya hay una diferencia. Una cosa es creer que Dios existe y otra cosa es buscar a Dios. Porque fíjense esto otro que nos dice la palabra de Dios también. Santiago 2:19. Si ahí buscamos Santiago 2:19, dice algo muy interesante. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Así que acá vemos que los demonios, que son enemigos de Dios, creen que Dios es uno, o sea, creen que Dios existe. Pero ellos no quieren saber nada con Dios. Ellos no buscan a Dios. No les interesa estar con Dios, quieren estar lo más lejos posible de Dios. Quisieran que Dios no existiera, pero ellos saben que Dios existe. Así que en realidad cuando Juan nos decía que estas cosas se escribieron para que crean que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es el Cristo, el Mesías, el enviado, el ungido, y que creyendo en su nombre tengan vida, no quiere decir simplemente que creamos que Él existe. A ver, fíjense este versículo también. A ver, Juan 14, de nuevo el Evangelio según San Juan, ahora el capítulo 14 y versículo 1. Este pasaje es muy conocido para nosotros, Iglesia Adventista, ¿no? Porque acá está la promesa. En realidad, los versículos 1 al 3 está la promesa de que Jesús va a volver, ¿no? Es la promesa que hizo Jesús, es la esperanza que tenemos. Pero yo me quiero detener solamente en el versículo 1, en algo que dice ahí. Ahí está hablando Jesús a sus discípulos, también era la última noche que estaba con ellos. Y le dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Quiero detenerme acá. A ver, cuando dice Jesús: ustedes creen en Dios, crean también en mí. Está haciendo esta aplicación. A ver, ustedes creen que Dios existe. Bueno, entonces crean que yo existo también. ¿Es eso lo que está queriendo decir? No, obviamente no. Si lo estaban viendo ahí, ¿cómo va a decir crean en mí, que crean que yo existo? Si ahí lo tenían, ahí lo podían tocar, obviamente sabían que existía. En realidad, Jesús está diciendo otra cosa. Ustedes, esta palabra tal vez la podríamos tomar así. ¿Ustedes confían en Dios? Confíen en mí también. Confíen en lo que yo les estoy diciendo.
Confíen en todos los que les enseñé, todos los que les dije. Confíen. Entonces este creer tiene que ver con confiar. Y ahí entonces entendemos. Los demonios no confían en Dios, no quieren saber nada con Dios, pero creen que existe. La mayoría de la gente cree en Dios. Ahora, ese creer en Dios, ¿es lo mismo que confiar en Dios? Fíjense, a ver, para seguir con este ejemplo. Si yo les dijera, Adrián es su pastor, ¿no? Adrián. ¿Ustedes creen en Adrián? Bueno, va a haber algunos que me digan, sí, yo creo en Adrián, y otros, bueno, no sé, por ahí hay algo que no les gustó y no, yo no creo tanto en Adrián. ¿Pero qué están hablando? ¿Están hablando si creen que Adrián existe o no? No. Están hablando si confían o no confían en Adrián, en una persona. De hecho, cuando nosotros hablamos de cualquier ser humano, digo, ¿vos creés en tal? Lo que estamos diciendo es, ¿vos confías en esa persona o no? Y de ahí viene la respuesta. Ahora, parece que cuando uno habla de creer en Dios, hace como una partición de eso, y en realidad hablamos de creer solamente como de que existe, la mayoría de la gente, digo. Pero ese creer no sirve para nada. Lo que nos enseña la Biblia es que ese creer no sirve para mucho. En realidad lo que hay que hacer es confiar en Dios. Y entonces Juan nos decía en el Evangelio que las cosas que están escritas es para que aprendamos a confiar en Dios, a confiar en Jesús. Ahora, ¿cómo se desarrolla esta fe? ¿Cómo podemos confiar en Dios? Bueno, yo quiero que en esta mañana veamos cómo Dios actúa con nosotros, porque Dios sabe de nuestras limitaciones, Dios sabe de nuestras imperfecciones, Dios sabe de nuestras debilidades, Dios sabe de nuestro corazón, como hablaba hoy más temprano, que nuestro corazón es engañoso y perverso, y Dios sabe de eso. Entonces, Dios nunca nos deja solos y siempre está para ayudarnos. Y entonces nos va a ayudar para que realmente podamos tener fe, para que realmente podamos confiar. Nunca nos va a dejar solos. Ya una pauta hay porque ahí en lo que leímos, lo que está escrito nos ayuda para que confiemos. O sea que, bueno, tenemos que buscar a Dios. Como decía la definición de fe en Hebreos 11:6. Tenemos que buscar a Dios. Tenemos que tratar de llegar a Él, tratar de entender. Por eso también nos dejó su palabra. Tenemos que ir a su palabra, no a lo que nos dicen los hombres. Recuerden, bendito el varón que confía en Jehová, en Dios, no en el hombre, en Dios. Los hombres fallan. Yo acá les hablo y les trato de mostrar en base a la palabra de Dios. Ustedes tienen que verificar con la palabra de Dios, no lo que les digo yo. Vamos a ver algunos ejemplos de la Biblia que nos ayudan a ver cómo Jesús trató con personas como nosotros para ayudarlos a que tengan fe, a que crean y que entiendan quién es Él también. Primero, vamos a buscar en el Evangelio de Lucas, el capítulo 5, desde el versículo 1. Lucas 5, desde el 1. Leo. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, así habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces, y su red se rompía,
Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: «Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador». Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: «No temas, desde ahora serás pescador de hombres». Bien, este es un milagro que hizo Jesús, ¿no? La pesca milagrosa, se lo conoce o algo así. Yo cuando leía esto hubo algo que me llamó la atención y por lo cual me puse a pensar. Está hablando de Pedro, ¿no? Simón es Pedro. Simón, junto con su hermano Andrés, y junto con Juan y Santiago también, los otros hermanos, tenían como una pequeña empresa, eran pescadores. Se dedicaban a eso, de eso vivían, eran pescadores. Nos dice el relato que ya de mañana, parece que era temprano, ellos volvían de haber trabajado toda la noche, porque nos dice el relato, y estaban entonces acomodando todas las cosas después de toda su jornada de trabajo, que había sido una jornada nocturna, y estaban lavando las redes. Entonces cuando viene Jesús, se sube a uno de los barcos, le dice que lo aparte un poquito y de ahí enseñaba. Ahora, quiero que pensemos un poco en Pedro, en Simón. ¿Cómo estaba él? Porque a nosotros nos llama la atención lo del milagro, ¿no? Que todos los peces que capturaron, pero traten de ponerse en el sentir de Pedro. Pedro había pasado toda la noche trabajando, y trabajando duro. Toda la noche trabajó porque él mismo lo dijo. Y no había pescado nada, ni un pez, nada había sacado. Todo su trabajo fue inútil. Ahora, Pedro no iba a pescar pesca deportiva, como alguno de nosotros puede ir para pasar un fin de semana y pescamos y qué divertido es pescar. A algunos le puede parecer divertido, a otros aburrido, pero bueno, algunos hacen esto del deporte de pescar. Pero Pedro no era esa la pesca. Pedro vivía de esto, era su trabajo. Él de lo que pescaba, después lo vendía y con eso era la plata con la cual se podía manejar. Ahora, Pedro no había pescado nada. Y se había esforzado y había trabajado duro. Y no había sacado nada. Eso significaba que él no iba a tener dinero. ¿Cómo se habrá sentido él? Sin un peso en el bolsillo. Dice, ahora tengo que volver a casa. ¿Qué le digo a mi señora? ¿Qué hago con mi familia? ¿Cómo pago mis cuentas? ¿Qué hago? Entonces Pedro no lo dice, pero es lógico pensar eso, ¿no? Porque él vivía de eso. Entonces Pedro está con toda esta preocupación en su corazón. ¿Y ahora cómo hago? ¿Ahora cómo me arreglo? Y en eso que él está con toda esta preocupación, viene Jesús. Y le dice subir al barco, se sube al barco, le dice que lo aparte un poquito y empieza a enseñar. Acá no nos dice qué es lo que hablaba Jesús. Pero yo me imagino que Jesús estaba hablando y Pedro ahí también estaba escuchando todo lo que decía Jesús. Y a su vez tratando de, más o menos, acomodar un poco las cositas mientras... Y con todo esto que tenía en el corazón, con toda esta carga que tenía en el corazón. Y Jesús seguramente habrá hablado del reino de los cielos, habrá hablado del amor, de todas las cosas que enseñaba Jesús, de la esperanza, muchas cosas. Y Pedro habrá pensado, sí, la verdad que todo lo que enseña Jesús está muy bueno, lindo, excelente. Pero yo no tengo un peso en el bolsillo. Y ahora tengo que ir a casa y ¿qué le voy a decir a mi señora? O sea, en teoría todo esto que está enseñando Jesús es bárbaro, pero la realidad es que yo tengo que vivir mi día a día y no tengo un peso. No hizo falta que Pedro dijera nada para que Jesús supiera lo que estaba pasando y lo que había pasado. Y sin embargo, a pesar de que Jesús sabía lo que había pasado, fíjense
que primero, antes de realizar el milagro, Jesús enseñó y dio la palabra de Dios, y después hace esto. Y esto tiene que ver con la fe, porque fíjense que Jesús le da una instrucción a Pedro, le dice, tirá la red. Y fíjense que Pedro está ahí medio, ¿no? Medio, porque le dice, Señor, pasé toda la noche pescando y no pesqué nada. No lo dice tampoco, pero a ver, Pedro era pescador, él sabía y conocía su oficio, sabía cómo era la cosa. Ahora, Jesús, ¿qué sabemos de Jesús? ¿Qué podía saber él de Jesús? Lo que sabemos, ¿cuál era el oficio de Jesús? ¿Qué podríamos saber que hacía Jesús? Jesús, por lo que sabemos, podría ser carpintero, ¿no? Porque así se lo llamaba también, el hijo del carpintero. Así que tal vez Jesús sabría de carpintería, pero de pesca. Sin embargo, Jesús le da una instrucción. Y Pedro oye esa instrucción y dice, mirá, tratamos toda la noche y no pescamos nada. O sea, casi diciéndole, esto que me decís es re loco. Pero en tu palabra lo voy a hacer. Y entonces, fíjense qué notable esto, le hace caso a Jesús, hace lo que Jesús dice y entonces pasa el milagro. Pedro no lo podía creer. Era un imposible eso, no se pesca así. Es al revés de todo lo que como tenían que suceder las cosas. Pero entonces se da cuenta que el que le dio la orden no era alguien cualquiera, era Jesús. Y que hacerle caso a él es más importante que todo lo que uno sepa. Y entonces se produjo el milagro. Y era tanta la cantidad de peces, nos dice el relato, que tuvieron que llamar a sus compañeros que lo vengan a ayudar. Y eran tantos y tantos los peces que se hundían los barcos. O sea, piensen la cantidad de peces que tendría que ser para que se estén hundiendo los barcos del peso. Porque cuando Jesús hace un milagro, no lo hace así chiquito, te lo hace en serio. Ahora es interesante también la reacción de Pedro después de esto, ¿no? Porque si Pedro había estado pensando, sí, es muy lindo todo lo que enseña Jesús y todo lo que dice, pero la realidad es que yo no tengo un mango. Y cuando vio que Jesús le solucionó sus problemas, se dio cuenta entonces de lo equivocado que estaba. Y cayó a los pies de Jesús. Y por eso le dice, Señor, apártate de mí porque soy un pecador. Pero en realidad él quería quedarse ahí, juntito, pegadito a Jesús. Jesús lo ayudó. Jesús lo ayudó para que tuviera fe. Jesús no es que lo ayudó para que tuviera plata en el bolsillo. No es que lo ayudó para que pudiera pescar la pesca que no hizo la noche. Jesús lo ayudó para que pudiera confiar, para que pudiera tener fe. Porque eso es lo importante. Porque el que tiene fe, el que confía en Cristo, tiene vida, tiene la vida. Y eso es lo importante. Y Jesús lo ayudó para que Pedro pueda creer. Vamos a ver otro ejemplo. Marcos, capítulo 9. En Marcos 9, en el principio del capítulo, en los primeros versículos, se nos habla de la transfiguración, que Jesús subió al monte junto con justamente Pedro, Santiago y Juan, y ahí en el monte Él se transfiguró delante de ellos. Ellos pudieron ver la gloria de Jesús, cumpliendo lo que Jesús mismo había decidido. Algunos de ustedes no van a llegar a ver la gloria del Hijo de Dios antes de morir. Bueno, ellos pudieron verla. Pero bueno, más allá de eso, ellos estaban en el monte y después cuando vienen bajando de ese monte es que lo que sucede y lo que quiero que pensemos en estos versículos que siguen, a partir del versículo 14. Marcos 9, desde el 14 en adelante. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró y corriendo a él le saludaron. Él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos?
Y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que le echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él les dijo: Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba, echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿Cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: Desde niño. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: Si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: Creo, ayuda a mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole: Espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: Está muerto. Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Bien, otro milagro. Vamos a leer hasta ahí. Después dice un par de cosas más Jesús que le dice a los discípulos, porque después de esto los discípulos le preguntan: ¿pero por qué nosotros no pudimos? Y le dice: este género no sale sino con ayuno y oración. No vamos a entrar tanto en el detalle de eso, pero en realidad el ayuno y la oración lo que nos sirve es para estar más cerca de Dios, ¿no? Para estar más en comunión con Él, para entender bien cuáles son sus propósitos. Acá hay varias cosas. Pero hay cosas que a mí me llaman la atención de este milagro que hace Jesús. Dice que Él viene con sus discípulos que bajan del monte de la Transfiguración y ven todo este tumulto que hay ahí, que están discutiendo los discípulos con los escribas. Ahora Jesús ve esto, ¿no? Y le llama la atención. Y cuando pregunta de qué se trata, le dicen que es de este muchacho que está endemoniado y que es el Padre mismo el que le relata toda esta situación. Y que se lo había traído a los discípulos y que los discípulos no pudieron hacer nada. En esto yo quiero hacer un paréntesis. No sé cuántos han tenido la experiencia de tener que enfrentar a una persona que está endemoniada. No sé si hay alguien. Igual no es tan importante eso. Lo que quiero decir es que la mayoría de las personas no han pasado por una experiencia de esa. Según entiendo, yo tampoco, según entiendo es una experiencia bastante fea, ¿no? Es algo bastante feo. Y bueno, qué sé yo, a ver, pónganse, imagínense esto, ¿no? De repente ustedes tienen a su vecino que saben que ustedes son creyentes y le dicen, no sé, tengo a mi hijo o mi hija que está endemoniada, ¿no? ¿Qué hacen ustedes? Yo les digo lo que me parece que hace la mayoría, ¿no? No todos van a hacer esto, pero me parece que lo que hace la mayoría, sí, llaman por teléfono al pastor, ¿no? Al pastor o a los ancianos que vengan, ayúdennos, que acá al lado tenemos un endemoniado. Me acuerdo de una historia de un hermano que contaba que una vez tuvo que enfrentar una situación así, y bueno, y él iba, ¿no? Pero bueno, le pidió también que viniera el pastor para acompañarlo. Y dice, sí, vamos, qué sé yo. Cuando llegan ahí, el pastor no fue. Y se la tuvo que bancar él solo, ¿no? Entonces me acuerdo que en la reunión de testimonio que se estaba contando esto, el pastor le dice, después que terminó, dice, y hermano, el miedo no es onzo, le dice. Esto puede causar temor hasta el más valiente. ¿Los discípulos tenían temor? No. Los discípulos no tenían temor. ¿Pero saben por qué? Porque los discípulos ya habían hecho esto. Y ya sabían de qué se trataba y cómo era, y lo habían hecho. Y lo sabemos porque el mismo Evangelio de Marcos nos dice unos capítulos antes, si leemos en el capítulo 6, versículos 7 y 13, dicen, por ejemplo, Marcos 6, 7 dice, después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2 y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Jesús le dio autoridad.
Y en el versículo 13 nos dice del capítulo 6, y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. O sea, esto los discípulos lo sabían hacer, ya lo habían hecho, tenían experiencia en esto. Por otra parte, esto nos ayuda a entender un poco la situación de esta que leíamos de este muchacho que no pudieron ellos sanarlo o expulsar ese demonio inmundo. Cuando Jesús desciende del monte, ve que los discípulos están discutiendo con los escribas. Siempre estaban los escribas o los fariseos o alguien, siempre estaban con los discípulos o con Jesús, pero no con buena onda. Estaban buscando a ver en qué se equivocaban. Estaban buscando a ver por dónde le podían entrar para acusarlo a Jesús, para hacerle mal a Jesús, porque le tenían envidia a Jesús y querían sacárselo de encima a Jesús y por eso estaban ahí. Y entonces los escribas estaban ahí viendo, bueno, ahora le trajeron un endemoniado, y los discípulos. Los discípulos, es muy probable, no lo dice, pero es muy probable que hayan hecho esto. Ah, un endemoniado, tráigalo. Nosotros de esto ya sabemos, de esto conocemos un rato largo, ya lo hicimos un montón de veces. Y cuando uno se pone en esa posición, está perdido. Porque en realidad el que hace los milagros es Dios, no es uno. Y si yo me creo que puedo hacer algo, estoy perdido. Y por eso los discípulos no pudieron hacer nada. Y como no pudieron, empezó la discusión entre los escribas y los discípulos, pero ¿por qué pudieron? ¿Por qué no sale? Y en medio de esta discusión aparece Jesús. Y es muy interesante porque los discípulos están discutiendo con los escribas y ahí, ¿cuál era el problema? Si habían podido echar a los demonios o no, ¿ese era el problema? No, el problema era el chico. El problema era el muchacho que se estaba despedazando ahí, nos dice esas palabras, lo despedazaba el demonio. Parecía que se moría y los discípulos estaban discutiendo con los escribas a ver por qué sí, por qué no. O sea, realmente es una cosa re loca. Jesús ve todo esto. Jesús ve el panorama, sí, lo vio todo. Y entonces cuando le dice el Padre, se lo traje a tus discípulos y no pudieron hacer nada, estas palabras de Jesús, ¿no? Del versículo 19. Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo os he de soportar? Son palabras duras, ¿no?, de Jesús. Pero fíjense que el problema que plantea Jesús dice, oh generación incrédula. El problema es creer. El problema es la fe. El problema pasa por ahí. Es más, después cuando le traen al muchacho, dice que en el momento que viene el chico que está endemoniado y lo ve a Jesús, ahí es como que lo ataca el demonio y empieza a caerse por el piso y a echar espuma y se está despedazando el muchacho. Y entonces uno dice, en ese momento, ¿no?, Jesús podría haber sanado inmediatamente al muchacho, pero Jesús no hizo eso. Y esto es lo que me llama la atención. Porque Jesús no lo sanó inmediatamente al chico. Después que aparece y el demonio lo está atacando, fíjense, versículos 20 y 21, y se lo trajeron y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Y entonces, fíjense lo que hace Jesús. Jesús preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño, o sea, Jesús se puso a charlar con el Padre. Y uno dice, ¿pero cómo? El muchacho ahí se está despedazando y Jesús se pone a charlar con el Padre. ¿No tendría que haber actuado inmediatamente ahí? No. Jesús, cuando hace las cosas, siempre tiene una razón, tiene un propósito. Y a veces lo que a nosotros nos parece que hubiera sido lo mejor o que es lo mejor, Jesús cree que es de otra manera, pero con un propósito mejor seguramente. Y entonces se pone a charlar y cuando el padre le dice, esto le pasa desde pequeño, y en lo que dice el padre aparece el problema. Versículo 22. Primero le dijo desde niño, y en el versículo 22 dice, y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Y noten esta frase, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Esa frase, si puedes hacer algo, implícitamente está mostrando duda, que no está seguro de Jesús.
Tal vez con razón, porque él se lo había traído primero a los discípulos y los discípulos no pudieron hacer nada. Pero él está mostrando duda con respecto a Jesús. Entonces por eso Jesús le contesta en el versículo 23, si podés creer, al que cree, todo le es posible. Y entonces cuando Jesús le dice estas palabras al Padre, el Padre le cayó la ficha. Y se dio cuenta. El problema no era el chico, el problema era él. El problema era el papá. Qué notable que la falta de fe del padre había afectado a su hijo. Pero el padre se dio cuenta con estas palabras de Jesús. No hizo oídos sordos. Como que vio su vida y se dio cuenta. Sí, lo que me falta es fe. No confío en Dios como tendría que confiar. Por eso él, frente a esas palabras de Jesús, dice que él clamó. Clamar es gritar, porque es algo que le salió de bien de adentro del corazón. Y le dijo, creo, pero gritando le dijo, creo. Ayudá a mi incredulidad, ayúdame, Señor, porque me cuesta creer, porque me es difícil para mí creer, ayúdame. Entonces Jesús lo ayudó y Jesús sanó a su hijo. Fíjense qué notable, porque el problema era creer o no creer, era tener fe. Y Jesús hizo lo necesario para ayudar a este padre a que pueda creer. Y Jesús quiere ayudar a cada uno de nosotros también para que podamos creer. Vamos a volver a Lucas, el capítulo 5, donde habíamos leído lo de la pesca milagrosa. Ahí más adelante en ese mismo capítulo también se relata otra de las señales que hizo Jesús, otro milagro. A partir del versículo 17 nos cuenta la historia del paralítico que es sanado. Vamos a leer desde el versículo 17, Lucas 5, 17. Aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado, le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Al ver él la fe de ellos, le dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar, diciendo, ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo, ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Bien, otro milagro de Jesús. Fíjense qué notable que el tema de la fe y la confianza es algo que en realidad nos lleva a acciones, ¿no? O sea, por eso decíamos, a ver, uno pregunta en general quién cree en Dios y la mayoría de la gente va a decir que cree en Dios, pero cree en Dios en el sentido de que acepto que Dios existe. Pero la fe, el creer, esto de tener confianza en Dios, significa hacerle caso a Dios, hacerle caso a lo que Él dice, ¿no? Pedro le hizo caso cuando le dijo, aunque parecía una locura, una tontería, cuando le dijo que echara la red, él le hizo caso y echó la red. Entonces Dios pudo actuar. Fíjense en este caso que leemos del paralítico. Jesús sanaba a la gente, muchos oían eso y por eso le llevaban los enfermos y todo eso. Había acá uno que estaba, no podía caminar directamente, estaba paralítico, echado en la cama.
tenía unos muy buenos amigos, se ve. Y entonces estos muy buenos amigos dijeron, te vamos a llevar a Jesús, que Él seguro te va a poder sanar. Así que lo metieron en una camilla y entre los 4 amigos llevaban al paralítico. Ahora, claro, llegan a donde está Jesús y había una multitud de gente. En la casa que estaba él, era una multitud. Y probaron de ir por la puerta y no podían. Y digo, bueno, por la ventana tampoco. Había gente colgando de todos lados. No podían hacer llegar su amigo hasta los pies de Jesús. Entonces fíjense qué interesante, porque esto realmente muestra el tema de la fe y la fe en acción. No se quedaron ahí, no podemos, bueno, listo, qué sé yo, lo siento, mira, te vas a tener que quedar paralítico porque no podemos llegar hasta Jesús. No, hicieron algo que también es una locura y a veces la fe actúa de esta manera. Se subieron al techo de la casa, le hicieron un agujero, que para bajar una camilla por un agujero debe haber sido un agujero bastante grande, me imagino, así que, y no les importó nada. No les importó qué iba a decir el dueño y si después tenían que pagar la reparación del techo, no les importó nada, porque ellos lo que querían era ver a su amigo sano. Y sabían que Jesús lo podía hacer. Y entonces hicieron el agujero y lo bajaron y lo pusieron ahí. Muy bien calcularon, se ve, porque lo dijeron, dice que justo a los pies de Jesús. Y fíjense qué notable. Cuando Jesús le dejan el enfermo ahí, el paralítico, ¿qué hace Jesús? Nuevamente hace algo extraño. Porque uno podría decir, Jesús dice que vio la fe de ellos, la fe del paralítico y la fe de los amigos. Vio la fe de ellos, la confianza que tenían. Entonces, al ver la fe de ellos, ¿qué hizo Jesús? Le dijo, toma tu lecho y anda. No hizo eso Jesús. Fíjense que antes de hacer eso, hizo otra cosa. Por lo cual es extraño, porque lo llevaron para que lo sanara. Pero Jesús no lo sana inmediatamente. Primero le dijo, versículo 20, al ver la fe de ellos, le dijo, fíjense lo que le dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. O sea, le dijo otra cosa. Los amigos lo llevaron para que lo sanara, pero Jesús dijo otra cosa. Jesús dijo, tus pecados te son perdonados. ¿Por qué? Está bueno que uno se pregunte a veces estas cosas y leer, ¿por qué Jesús hace lo que hace? ¿Por qué Jesús dijo lo que dijo? Recuerden, Juan dice que las cosas que están escritas para nuestra enseñanza, para que confiemos en Jesús y para que confiando en Él tengamos vida. Entonces, por algo están escritas las cosas, no están escritas porque sí. ¿Por qué está registrado esto? ¿Por qué Jesús no sanó inmediatamente al paralítico? ¿Por qué Jesús primero le dijo, tus pecados te son perdonados? Acá no da el detalle las Escrituras, pero evidentemente había algo por detrás de esta enfermedad de esta persona. No era porque lo atacó un virus simplemente y quedó paralítico, había algo. Y eso algo era seguramente la vida que había llevado. Una vida apartada de Dios, una vida que finalmente lo enfermó y lo dejó postrado. Entonces cuando Jesús lo vio, Jesús no solo vio que era una persona que no podía caminar, Jesús vio el corazón de esa persona y vio el problema que tenía en su corazón. ¿Y qué ese era el problema más importante? Por eso lo primero que le dijo, tus pecados te son perdonados. Elena White, cuando comenta esto, dice que cuando el paralítico oyó estas palabras, él quedó en paz. Y para él ya estaba. Era eso lo que necesitaba. No necesitaba más. Porque eso era realmente lo que él necesitaba. Pero Jesús no se queda solamente con eso. Y entonces, viendo lo que sucede después, esta murmuración que hay de los escribas, de los fariseos, diciendo, ¿cómo puede perdonar pecados? El único que puede perdonar pecados es Dios. Y tenían razón, el único que puede perdonar pecados es Dios, ningún hombre. Lo que pasa es que Jesús es Dios, pero ellos no lo querían aceptar, no lo veían, no podían entenderlo eso. Jesús es Dios con los hombres, es Dios hecho carne, pero ellos no lo veían. Entonces Jesús le tiene que enseñar a ellos también. Y por eso dice lo que dice y hace lo que hace. ¿Por qué piensan esto? Le dice. ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados?
O decir, tomá tu lecho, levantate y andá, al que no camina. Obviamente es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, porque yo te digo, tus pecados te son perdonados y ¿qué? ¿Qué pasa? Nada. En realidad, si pasa algo, es algo que nosotros no vemos. En realidad lo que pasa cuando nosotros le pedimos perdón a Dios por nuestros pecados es algo que no sucede ante nuestra vista. Es algo que sucede en el cielo. Quedamos limpios ante Dios, quedan borrados nuestros pecados. Dios nos ve como si nunca hubiéramos pecado. Pero todo eso no lo vemos nosotros. Todo eso lo aceptamos por fe, porque confiamos en Dios. Pero uno puede decir esas palabras livianamente y no pasa nada. Entonces Jesús dice, ¿qué es más fácil decir? ¿Eso? O decir, levántate, toma tu lecho y anda. Obviamente lo segundo es más complejo, porque yo lo digo, pero realmente ¿qué pasa? Y ahí realmente pasó algo. Porque cuando Jesús lo dijo, el que no podía caminar, pudo volver a caminar. ¿Por qué? Porque Jesús nos quería enseñar y ayudarnos a tener fe. Es decir, escúchenme, si yo digo esto, levántate, toma tu lecho y anda, y sucede, si yo te digo, tus pecados te son perdonados, también sucede, aunque no lo veas. Es para que tengamos fe. Hay muchas cosas que tenemos promesas de Dios, pero que no vimos, que todavía no sucedieron, pero que son promesas para nosotros. Jesús prometió que va a volver. Es la esperanza que tenemos, la segunda venida de Cristo. Que va a volver para terminar con este mundo de dolor, de maldad, de miseria, de muerte, para terminar con todo eso que tanta angustia nos trae a todos los seres humanos. Jesús prometió eso, pero eso todavía no sucedió. Lo creemos por fe, porque confiamos, como dijo él, ustedes confían en Dios, confíen en mí, confíen en lo que yo les digo. Jesús prometió eso. Y nosotros confiamos en Él, creemos, no creemos solamente que Él existe, sino que confiamos en lo que Él dijo es verdad y que lo que Él prometió se va a cumplir. Confiamos en Él, creemos que va a volver. También creemos que Él prometió que a los que descansan en la fe, como lo llama a Él, a los que duermen, es decir, los que murieron, van a volver a vivir, que van a resucitar para tener la vida eterna. Él lo prometió. Y nosotros creemos en eso, porque Él lo prometió, no porque lo hayamos visto. Nadie de nosotros vio resucitar a Moisés y que haya ido al cielo. Nadie vio a los que salieron del sepulcro cuando Jesús resucitó y que fueron con Él al cielo. Nadie de nosotros vio eso. Pero creemos la promesa de Dios, porque confiamos y tenemos fe en Él. Eso es tener fe, y si es que tenemos fe. Porque esto es lo que quiero plantear realmente. En el mensaje que di al principio hablaba sobre lo engañoso que es nuestro corazón. Y perverso, dice Jeremías. Y nosotros podemos estar muy convencidos de que creemos y tenemos fe en Dios. Pero llegado a la situación, llegado el momento, tal vez no. Tal vez no confiemos tanto. Confiar significa aceptar lo que Jesús nos dice y andar en los caminos que Él nos marca. Jesús en un momento fue muy duro también, particularmente con los dirigentes religiosos de la época de Él, y les dijo cosas duras. Una de las cosas que le dijo... Estaba citando al profeta Isaías. Yo lo voy a leer directamente del pasaje de Isaías, pero Jesús citó esto. En Isaías 29:13 dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí, con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Jesús se los dijo a los fariseos esto, le dijo, este pueblo se acerca a mí, con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Lo importante es esto, lo que tenemos adentro.
y vimos que nuestro corazón es engañoso. Necesitamos la ayuda de Dios para ver si realmente estamos engañados o realmente estamos creyendo de corazón en Jesús. Jesús dijo también en Lucas 6:46, también en tono de reproche y duramente, y lo traigo porque realmente esto lo tenemos que ver para cada uno de nosotros. Lucas 6:46 dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Las palabras solas no sirven. Decir que tenemos fe, decir que creemos en Dios es lo mismo que por ahí puede decir cualquiera. Son solo palabras. Lo que importa son los hechos, las acciones. Si nuestras acciones demuestran que creemos en Dios. Por eso Jesús dice, ¿por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que yo les digo? Y hacer lo que Dios dice no es solamente venir el sábado acá a la iglesia. Eso es mínimo. En realidad, al principio habíamos leído que Juan dejó escrito. Hizo muchas cosas Jesús, las cuales no están escritas en este libro. Pero las que están escritas acá son para que crean y para que creyendo tengan vida. Entonces, si yo para creer tengo que compenetrarme con las palabras que están escritas, tengo que dedicar tiempo a la palabra de Dios. Si yo no dedico tiempo a la palabra de Dios, la pregunta es para mí. ¿Por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo digo? Porque ¿cómo van a tener fe si no se compenetran de la palabra de Dios? ¿Cómo van a creer? Y si no creen, ¿cómo van a tener vida? Y después hace una comparación muy linda con la cual creo que es lo que nos tenemos que quedar. Lucas 6, a partir del 47, dice, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, oír las palabras de Jesús y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca, y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Ese es el que oye las palabras de Jesús y hace lo que Jesús dice. No solamente se queda en oír, sino que cumple y le hace caso. A Pedro le dijo, tirá la red. Pedro podría haber dicho, es una locura lo que me decís, así que ya estoy cansado aparte de toda la noche trabajar. ¿Para qué me querés hacer gastar la última gota de energía que tengo? Podría haber argumentado muchas cosas, pero Pedro le hizo caso a Jesús y Jesús hizo el milagro. Los amigos del paralítico podrían haber dicho, no, está muy complicado esto, la verdad no podemos entrar. Y el paralítico se hubiera quedado paralítico. Es decir, la fe actúa, la fe acciona, la fe busca, la fe pide ayuda a Dios también, como el hijo del muchacho endemoniado. Cuando se dio cuenta de su falencia, le pidió ayuda a Dios, y eso es lo que tenemos que hacer si vemos que nos falta. Ahora, yo creo que no conozco prácticamente a nadie de acá. Gracias por invitarme. Pero yo sé que son todos seres humanos como soy yo. Y cada uno de nosotros tiene un problema. Cada uno de nosotros tiene una situación compleja. Si hay algún ser humano que no tenga un problema, seguramente es porque está muerto, porque todo ser humano tiene problemas, todos tenemos problemas. Ahora, yo les voy a hacer una pregunta a los que levantaron la mano y dijeron que creían en Dios. Ustedes tienen este problema. ¿Creen que Dios los puede ayudar con este problema? ¿Puede solucionar este problema que tienen? ¿Creen? ¿Cuántos creen? A ver, levanten la mano para hacer una acción así afirmativa. Bien, muy bien. Pero crean en serio. Porque realmente si creen, Dios puede hacer maravillas. Dios puede hacerlo. Solo tienen que creer. Solo tienen que confiar. Tal vez, miren, es muy probable que a ustedes y a mí nos esté pasando lo mismo que al padre de ese muchacho.
nuestra fe no sea tan grande. Porque yo estoy seguro, si como les dije, si algún día alguien les dice, hay un endemoniado en mi casa, y ustedes van a hacer lo que la mayoría de nosotros haríamos, que es llamar al pastor, es que nuestra fe no es tan grande. Entonces necesitamos que Dios nos ayude para que nuestra fe sea mayor. Dios puede hacer milagros en tu vida. Dios quiere hacer milagros en tu vida. Ahora, el milagro más grande que quiere hacer es darte la vida, pero la vida verdadera, no esta vida que tenemos acá. Esta vida pasa y pasa, y a veces pasa muy rápido. Pero la vida que nos está ofreciendo Dios es la vida verdadera, esa vida que no tiene límite. Y Él prometió dárnosla si nosotros confiamos y creemos en Él. Yo sé que ustedes creen y quieren creer. Así que creo que Dios va a hacer el milagro en ustedes si ustedes están dispuestos a hacer lo que Él dice. Que Dios nos bendiga. Amén. Entonemos juntos para finalizar el himno más cerca.